El sonido seco del cierre de la carpeta resonó en la sala de conferencias. El protagonista, sentado en el extremo opuesto de la mesa, apenas había prestado atención a las palabras que el abogado acababa de pronunciar. Todo lo que tenía en la mente era la revelación que acababa de escuchar. Para heredar el imperio que su padre había construido a lo largo de décadas, tendría que casarse con alguien de su mismo estatus social dentro del plazo de 1 año. Miró alrededor de la habitación, donde los miembros del Consejo de Administración intercambiaban miradas cómplices, seguros de que él cumpliría con esa exigencia sin dudar. Para ellos, no era más que un paso lógico en la preservación del poder y la estabilidad de la empresa. Sin embargo, para él, la condición era una trampa disfrazada de tradición. Era como si su vida personal estuviera siendo manejada como una pieza más dentro de un gran negocio, y no podía evitar sentir una opresión en el pecho. El enorme ventanal detrás de él ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Desde lo alto del edificio que simbolizaba el poder de su familia, las luces de los rascacielos competían con el brillo del atardecer. Era una ciudad que nunca dormía, movida por los engranajes del dinero y las conexiones de poder. Todo lo que su padre había logrado estaba ahora al alcance de su mano. Sin embargo, en vez de sentir satisfacción o orgullo, lo único que sentía era un vacío cada vez mayor. A lo largo de su vida, había sido preparado para ese momento, con una educación estricta, rodeado siempre de las personas correctas y con las conexiones necesarias para asegurar el éxito en cualquier negocio que emprendiera. Pero nunca se había detenido a preguntarse qué era lo que realmente deseaba. Ahora, con la inesperada condición impuesta por su padre, esa pregunta comenzaba a crecer dentro de él. Tras la reunión, los miembros del consejo se acercaron para felicitarlo, algunos incluso insinuando posibles nombres de mujeres que podrían cumplir con la cláusula del testamento. «Conoces a Laura, ¿no? Su padre es uno de nuestros mayores socios en el extranjero. Una unión con ella sería beneficiosa para ambas familias», comentó uno de los consejeros mientras le daba una palmada en el hombro. El protagonista sonrió de manera cortés, pero por dentro sentía un profundo rechazo. Después de salir del edificio, decidió caminar por las calles de la ciudad. Necesitaba despejar su mente y alejarse de la presión que sentía en cada conversación. Mientras las luces de los autos y las tiendas pasaban a su alrededor, su mente divagaba entre los recuerdos de su infancia y los momentos que había compartido con su padre. El hombre que lo había educado para ser un líder, pero que nunca había mostrado mucho interés en sus deseos personales. A medida que se alejaba de las calles más concurridas, se encontró en una zona más tranquila de la ciudad, donde el bullicio comenzaba a calmarse y las pequeñas tiendas locales todavía permanecían abiertas. Fue entonces cuando notó un pequeño café, escondido entre los edificios. El lugar parecía sencillo, con una atmósfera acogedora que lo invitaba a entrar. Decidió detenerse allí, impulsado por una extraña sensación de curiosidad. Al cruzar la puerta, el aroma a café recién hecho lo envolvió, y por primera vez en todo el día, sintió una sensación de calma. El café estaba casi vacío, y mientras esperaba en la barra para hacer su pedido, sus pensamientos comenzaron a aclararse. Sabía que no podía escapar de las expectativas familiares tan fácilmente, pero también se daba cuenta de que, en algún momento, tendría que decidir qué camino tomar. El reloj seguía corriendo, y el año que tenía por delante para cumplir con la cláusula parecía cada vez más corto. Sentado en una de las mesas junto a la ventana del pequeño café, el protagonista disfrutaba de un raro momento de tranquilidad. Observaba las calles tranquilas desde su lugar, absorto en sus pensamientos. Mientras contemplaba cómo la luz del atardecer se desvanecía lentamente, una joven apareció detrás del mostrador. Con movimientos ágiles y naturales, la mujer atendía a los pocos clientes que aún permanecían en el lugar. No llevaba ropa de lujo ni joyas caras, pero había algo en ella que llamaba la atención del protagonista. Su cabello, recogido de forma sencilla, enmarcaba su rostro, y sus ojos transmitían una calma que lo intrigaba. Era completamente diferente a las mujeres con las que estaba acostumbrado a interactuar en su entorno de alta sociedad.
Un impulso lo llevó a levantarse y acercarse al mostrador para pedir un café más, aunque en realidad no lo necesitaba. Cuando ella lo atendió, intercambiaron unas pocas palabras, pero fue suficiente para que él sintiera una conexión, una sensación de que esa persona era genuina, auténtica, sin los adornos ni las pretensiones que normalmente lo rodeaban. ¿Te gusta este lugar?, le preguntó ella con una sonrisa, mientras preparaba su café. Él asintió, sorprendido por lo cómodo que se sentía en ese ambiente tan sencillo. Sí, es diferente, respondió dándose cuenta de que lo que realmente quería decir era que se sentía liberado allí, alejado de las expectativas que lo agobiaban. La joven le entregó el café con una sonrisa cálida, y él regresó a su mesa, pero no pudo evitar seguir observándola desde su lugar. Había algo en su forma de ser que lo hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba hablando con alguien que no buscaba nada más allá de una conversación agradable. Durante las siguientes semanas, el pequeño café se convirtió en un refugio para él. Aunque su vida seguía llena de responsabilidades y compromisos familiares, siempre encontraba la manera de escapar un rato y pasar por allí. No siempre coincidía con la joven, pero cuando lo hacía, disfrutaba de sus breves conversaciones en las que descubrían pequeños detalles sobre sus vidas. La mujer era independiente, trabajadora, y valoraba las cosas simples de la vida, algo que el protagonista encontraba refrescante y admirable. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que esos momentos en el café eran los más esperados de su día. Sentía una conexión con ella que no había experimentado antes, una que no se basaba en el estatus, el dinero o las apariencias. A pesar de todo, en el fondo sabía que su vida y la de ella eran completamente distintas. El abismo que separaba sus mundos era enorme, pero no podía evitar sentirse atraído por la autenticidad que ella irradiaba. En cada conversación sentía que sus dudas y presiones se desvanecían, aunque fuera por un momento. Un día, mientras compartían una conversación más larga de lo habitual, ella le habló sobre sus sueños y su deseo de mantener su independencia. Para ella, la libertad era lo más importante, algo que había logrado con esfuerzo y dedicación. Él, acostumbrado a un mundo donde todo se medía en términos de poder y conexiones, no podía evitar admirar su valentía para vivir una vida tan alejada de las expectativas que tanto lo asfixiaban. En el fondo, sabía que seguir viéndola solo complicaría más las cosas. Después de todo, su familia nunca aceptaría una relación con alguien que no perteneciera a su círculo. Pero, a pesar de saber eso, no podía evitar sentirse más cercano a ella con cada día que pasaba. El tiempo seguía avanzando, y con cada día que pasaba, la presión de la familia del protagonista se hacía más intensa. No pasaba una semana sin que su madre mencionara sutilmente, y a veces no tan sutilmente, la importancia de encontrar una esposa adecuada. Cada vez que asistía a reuniones familiares o eventos sociales, las sugerencias de posibles candidatas para cumplir con la cláusula del testamento se multiplicaban. «¿Sabes? Laura sigue soltera», comentaba su madre con una sonrisa calculada, mientras se servía una taza de té en el lujoso comedor de la mansión familiar. «Su padre está muy interesado en fortalecer la relación entre nuestras familias. Sería una unión ideal». El protagonista solo asentía, manteniendo una expresión neutral, aunque en su interior se sentía cada vez más atrapado. Sabía que su familia esperaba que él tomara una decisión pronto, y cada encuentro con ellos le recordaba lo difícil que sería ir en contra de lo que se esperaba de él. Las opciones que le presentaban eran todas mujeres de alta sociedad, criadas en el mismo entorno que él, con todo lo que eso implicaba. Pero ninguna despertaba en él el más mínimo interés. A pesar de las constantes presiones, sus pensamientos seguían centrados en la mujer del café. Cada vez que estaba con ella, todo parecía más sencillo, más claro. Su vida, aunque menos lujosa, estaba llena de sentido, algo que él anhelaba en lo más profundo de su ser. Sin embargo, sabía que no sería fácil mantener una relación con alguien que no pertenecía a su mundo.
Cada vez que intentaba imaginar cómo sería presentar a esa mujer sencilla e independiente ante su familia, sentía una oleada de ansiedad. Sabía que la reacción sería de desaprobación inmediata. Para su madre y para el consejo de administración, el matrimonio no era solo una cuestión de amor, sino de estrategia y consolidación de poder. Las reuniones del consejo se volvieron otro punto de presión. Los miembros no perdían oportunidad para recordarle lo crucial que era su decisión para el futuro de la empresa. Tu matrimonio es un asunto importante para la estabilidad de la compañía, le repetían una y otra vez. Las alianzas comerciales y las conexiones familiares eran vistas como pilares fundamentales para el éxito del imperio. Pero cada vez que salía de esas reuniones, solo quería huir hacia el pequeño café, donde la mujer que lo había conquistado con su sencillez y autenticidad lo esperaba sin expectativas ni presiones. Era su único escape, el único lugar donde podía ser él mismo, sin las máscaras que tenía que usar en el resto de su vida. Una tarde, después de una intensa discusión con su madre, quien le había insistido en asistir a una próxima gala en la que conocería a posibles candidatas, decidió que ya no podía seguir ignorando sus sentimientos. Sabía que tenía que tomar una decisión, y cuanto más tiempo pasaba, más claro se hacía que su corazón no estaba en las opciones que su familia y la sociedad le ofrecían. Pero el dilema seguía siendo el mismo: cómo elegir entre su herencia, el imperio que su padre había construido, y la mujer que había despertado en él el deseo de una vida auténtica y libre. La relación entre el protagonista y la mujer del café seguía creciendo con cada encuentro. Aunque sus visitas al pequeño local continuaban siendo discretas, había algo en el aire entre ellos que hacía que cada conversación fuera más profunda y significativa. A diferencia de las relaciones superficiales que solía tener en su entorno habitual, con ella sentía que podía ser honesto, vulnerable incluso. Sin embargo, aún no le había revelado la magnitud de la presión que soportaba por parte de su familia y el consejo. Una tarde, mientras tomaban café en una de las mesas exteriores, decidió abrirse un poco más. Estaba claro que el tiempo se estaba agotando y pronto tendría que enfrentar la realidad. Sus pensamientos estaban divididos entre la libertad que ella representaba y las obligaciones que lo ataban a su familia. «Hay algo que debo confesarte», comenzó su voz cargada de incertidumbre. «Mi vida no es tan simple como parece. Mi familia espera algo de mí, algo que me está costando aceptar». Ella lo miró con curiosidad, pero sin juicio, como si estuviera dispuesta a escuchar cualquier cosa que él tuviera que decirle. «Mi padre falleció hace poco, y en su testamento dejó una condición para que pueda heredar el control de la empresa familiar. Debo casarme con alguien de mi mismo estatus en menos de un año», dijo, su mirada fija en la taza de café frente a él, evitando los ojos de ella. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. La mujer lo miró con atención, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, rompió el silencio. «¿Y tienes a alguien en mente?», preguntó suavemente, aunque ya sabía la respuesta. El protagonista levantó la mirada y la vio directamente a los ojos. «Sí, pero no es alguien que mi familia aceptaría». La tensión en el aire se hizo palpable. Ella era inteligente y ya había comprendido lo que él estaba tratando de decir. A pesar de que nunca habían hablado explícitamente sobre sus sentimientos, ambos sabían que algo más profundo los unía. Sin embargo, la realidad que él enfrentaba complicaba cualquier posibilidad de avanzar en esa dirección. «Entiendo», respondió ella finalmente, asintiendo lentamente. «Pero, ¿qué es lo que tú realmente quieres?». Esa era la pregunta que lo había estado atormentando durante semanas. Sabía lo que quería, lo que su corazón deseaba, pero no podía ignorar las responsabilidades que había heredado. Desde pequeño, había sido criado para tomar las riendas del imperio familiar, para preservar el legado de su padre. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si ese era realmente el camino que deseaba seguir. «No lo sé», respondió honestamente. «Hay días en los que siento que todo esto es demasiado, que no puedo soportar la presión de ser quien ellos quieren que sea. Y luego estás tú,
Contigo todo parece más simple, más real. La mujer sonrió ligeramente, pero él pudo ver la tristeza en sus ojos. No puedo decirte qué hacer, dijo con suavidad. Solo sé que, al final del día, tienes que estar en paz con tu decisión. No importa lo que los demás piensen o esperen de ti. La única persona que va a vivir con las consecuencias eres tú. Esas palabras lo afectaron más de lo que esperaba. Sabía que ella tenía razón, pero tomar una decisión que desafiara a su familia y a todo el entorno que lo rodeaba no sería fácil. Sin embargo, el vínculo que sentía con ella era lo más cercano a la felicidad que había experimentado en mucho tiempo. La relación entre ambos seguía fortaleciéndose, pero también se volvía más difícil de ignorar el hecho de que vivían en mundos separados. Mientras tanto, la fecha límite del testamento seguía avanzando inexorablemente. Cada día que pasaba sin tomar una decisión, aumentaba la presión sobre él, y aunque pasaba más tiempo con ella, no podía evitar sentir que el tiempo se estaba agotando. Con el paso de los días, la fecha límite para tomar una decisión se acercaba cada vez más, y el protagonista sentía el peso del compromiso sobre sus hombros. Su familia seguía presionándolo para que tomara una decisión rápida, y no faltaban las insinuaciones sobre mujeres de alta sociedad que podrían cumplir con los requisitos del testamento. La gala benéfica que su madre estaba organizando parecía ser la ocasión perfecta para que él hiciera su elección. Era el evento social del año Pino, con la asistencia de importantes figuras de la alta sociedad y empresarios influyentes. Todos esperaban que esa fuera la noche en la que el protagonista anunciara sus planes de matrimonio, consolidando la unión entre familias de poder. Él sabía que sus padres lo habían preparado para ese momento, pero mientras más cerca estaba el evento, más insoportable le parecía la idea. El día de la gala, el protagonista se miraba en el espejo, vestido impecablemente con un smoking negro. Sabía que en esa noche todas las miradas estarían puestas en él, esperando su decisión. Pero, en lugar de sentirse seguro y en control, su mente no podía dejar de pensar en la mujer del café, en cómo, cuando estaba con ella, todo parecía más simple y genuino. La disyuntiva entre seguir el mandato familiar o seguir su corazón nunca había sido más clara. Cuando llegó al evento, las luces y el lujo lo envolvieron de inmediato. Las conversaciones se mezclaban con la música suave y el tintineo de las copas de champán. Las jóvenes de alta sociedad que su madre había mencionado estaban allí, elegantemente vestidas, listas para captar su atención. Varias de ellas se acercaron a él durante la velada, tratando de entablar conversaciones sobre temas triviales, pero nada de lo que decían lograba distraerlo de la sensación de vacío que sentía. Cada vez que una de esas mujeres sonreía o le hacía alguna pregunta, su mente volvía al pequeño café, donde las conversaciones eran simples y sinceras. Recordaba la calidez de las palabras de la mujer que realmente ocupaba su corazón y cómo, cuando estaba con ella, todo parecía tener más sentido. A medida que la noche avanzaba, la presión se intensificaba. Los miembros del Consejo de Administración también estaban presentes, y varios de ellos se le acercaban sutilmente para recordarle la importancia de su decisión para la estabilidad de la empresa. Sabía que, en su mundo, el matrimonio era más una transacción que una unión sentimental, y eso lo desgarraba por dentro. En un momento, su madre lo llevó a un rincón del salón para hablar en privado. «Sé que esto no es fácil para ti», comenzó su madre tratando de sonar comprensiva, «pero debes entender que lo que está en juego es más grande que tú. Tu padre trabajó toda su vida para construir este imperio, y ahora es tu responsabilidad preservarlo. Encontrar una esposa adecuada no es solo una cuestión personal, es una cuestión de legado». Esas palabras lo golpearon con fuerza. Sabía que su madre no lo decía con malicia, sino con la convicción de alguien que había vivido toda su vida siguiendo las reglas de ese juego. Pero, por primera vez, él se preguntaba si realmente quería continuar jugando bajo esas reglas. Después de su conversación con su madre, decidió que necesitaba un respiro. Salió al balcón para alejarse del bullicio de la gala, y el aire fresco de la noche lo ayudó a despejar su mente.
Mientras observaba las luces de la ciudad extendiéndose ante él, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando sus sentimientos. Sabía que la decisión que tenía que tomar no era simplemente una elección entre dos mujeres, sino una elección entre dos formas de vida. Una lo llevaría por el camino seguro, lleno de poder y estabilidad, pero vacío de autenticidad. La otra, aunque incierta, lo conectaba con su verdadero deseo de vivir una vida más simple, más libre y al lado de alguien que lo amaba por lo que realmente era, no por lo que representaba. De pie en el balcón, con la brisa de la noche acariciando su rostro, el protagonista sintió que el peso de todas las expectativas y responsabilidades que llevaba encima comenzaba a asfixiarlo. Había estado viviendo bajo la sombra de las decisiones de su padre, aceptando sin cuestionar lo que todos esperaban de él. Pero en ese momento, bajo las luces de la ciudad, una claridad se abrió paso entre la confusión que lo había atormentado durante semanas. Sabía lo que tenía que hacer. Con una decisión firme, se alejó del balcón y atravesó el salón lleno de invitados, ignorando las miradas de curiosidad que seguían cada uno de sus pasos. Tenía que salir de allí, alejarse de ese mundo que ya no sentía como suyo. Mientras caminaba, las voces a su alrededor parecían desvanecerse, como si todo lo que ocurría en esa gala se volviera insignificante ante lo que estaba a punto de hacer. Salió del edificio sin mirar atrás. Dejó atrás las conversaciones vacías y las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Mientras caminaba hacia su auto, no podía evitar pensar en la mujer del café. Ella, con su sencillez y autenticidad, representaba todo lo que él anhelaba. Había llegado el momento de ser honesto consigo mismo y con ella. Durante el trayecto hacia el café, su mente seguía repasando las palabras de su madre y las insistencias del consejo de administración. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar no solo cambiaría su vida, sino también la percepción que su familia y el mundo tendrían de él. Pero por primera vez, eso no lo detenía. El miedo a decepcionar a los demás se había transformado en una determinación por vivir su vida de acuerdo con sus propios deseos. Cuando llegó al café, el lugar ya estaba cerrando. A través de los cristales, la vio recogiendo las últimas cosas del día. La imagen de ella, en medio de la tranquilidad de ese pequeño refugio, le recordó lo diferente que era ese mundo del que él acababa de escapar. Golpeó suavemente la puerta, y al verla levantar la vista y sonreír al reconocerlo, sintió que todo el caos de la noche comenzaba a desvanecerse. Ella le abrió, sorprendida de verlo a esa hora, pero su sonrisa cálida lo invitaba a entrar sin necesidad de palabras. «No esperaba verte tan tarde», dijo mientras terminaba de limpiar una de las mesas. El protagonista la observó por un momento, antes de responder. Había tanto que quería decirle, tanto que había estado guardando, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, decidió que lo mejor era ser directo. «He tomado una decisión», dijo, sintiendo que su corazón se aceleraba. «No voy a seguir el camino que mi familia espera de mí. No voy a casarme con alguien solo por cumplir con una cláusula en un testamento. No voy a seguir las reglas de un mundo que no me hace feliz». Ella lo miró, tratando de entender lo que estaba ocurriendo, pero sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y empatía. «Te han estado viendo casi todos los días», continuó él, «y cada vez que estoy aquí contigo, siento que todo cobra sentido. No quiero seguir viviendo una vida que no es mía. Quiero estar contigo, y si eso significa renunciar a mi herencia y empezar de cero, lo haré». Las palabras salieron de su boca con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Era la primera vez que realmente sentía que estaba tomando el control de su destino. El silencio que siguió a la confesión del protagonista pareció extenderse por todo el pequeño café. La mujer lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y algo que él no lograba descifrar. Durante unos instantes, el tiempo pareció detenerse. Él había dicho todo lo que llevaba guardado. Había abierto su corazón y puesto sus sentimientos sobre la mesa, esperando que ella los aceptara. Finalmente, ella suspiró rompiendo el silencio que se había instalado entre ambos. Caminó hacia él y con una expresión tranquila pero seria comenzó a hablar.
No puedo creer que hayas tomado una decisión tan grande por mí, dijo suavemente. Pero antes de que sigas, hay algo que también debo decirte. El protagonista sintió cómo su corazón se aceleraba nuevamente, esta vez por la incertidumbre de lo que estaba a punto de escuchar. Ella le sostuvo la mirada, y con una voz firme, le reveló una verdad que nunca había imaginado. Yo también vengo de una familia rica. Él parpadeó, sorprendido, sin saber qué decir. Las palabras de ella lo tomaron completamente desprevenido. Crecí rodeada de lujo y poder, al igual que tú. Mi familia es una de las más adineradas de la ciudad. Desde niña, fui educada para seguir un camino similar al tuyo, para casarme con alguien de mi mismo estatus, para mantener el legado familiar. Pero cuando llegué a cierta edad, me di cuenta de que no quería esa vida. No quería ser parte de un mundo que medía el valor de las personas por su dinero o por sus conexiones. Así que decidí alejarme de todo eso. Cada palabra de ella parecía resonar profundamente en el protagonista, quien no podía dejar de mirarla, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. La mujer que había creído tan sencilla y alejada del mundo elitista resultaba ser alguien que había tomado una decisión radical, similar a la que él estaba a punto de tomar. Este café, continuó ella haciendo un gesto con la mano, es mi refugio. Aquí encontré la paz que no podía tener en la vida que llevaba antes. Mis padres no lo entendieron en su momento y todavía me presionan para que regrese, para que retome el camino que abandoné. Pero me mantengo firme, porque sé que mi felicidad no depende de cumplir con las expectativas de los demás. El protagonista seguía en silencio, procesando la revelación. Todo lo que creía saber sobre ella había cambiado en cuestión de segundos. Ella también había huido de las expectativas familiares, también había sentido el peso de un legado que no quería cargar. Y ahora, sabiendo todo eso, su conexión con ella se hacía aún más profunda. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente, con una mezcla de curiosidad y asombro. Ella sonrió ligeramente, con un toque de tristeza. Porque no quería que me vieras como parte de ese mundo del que querías escapar. Aquí en este café somos iguales. Aquí no importa de dónde venimos, solo quiénes somos ahora. El protagonista sintió una oleada de alivio mezclada con admiración. Comprendía mejor que nunca lo que ella había estado enfrentando. Ambos habían sido moldeados por un entorno que los había presionado a hacer algo que no querían. Pero, a diferencia de él, ella ya había encontrado la manera de liberarse. Entonces, «Entiendes lo que estoy pasando», dijo él en voz baja. «Entiendes lo difícil que es romper con todo eso». Ella asintió. «Lo entiendo perfectamente. Pero, a pesar de todo, siempre supe que mi felicidad no podía depender de las decisiones de mi familia. Al final del día, tienes que hacer lo que te haga feliz a ti, no a ellos». El protagonista sintió cómo esas palabras lo reconfortaban. Por primera vez, no se sentía solo en su dilema. Sabía que, aunque el camino por delante no sería fácil, tenía a su lado a alguien que entendía sus luchas y que había pasado por un proceso similar. Ambos compartieron un silencio cargado de significado, pero ya no era un silencio incómodo, sino una pausa que reflejaba la comprensión mutua. Había mucho más que decir, pero también sabían que el simple hecho de haber compartido sus verdades había cambiado todo. Después de la revelación, la relación entre ambos cambió de manera sutil pero significativa. Ya no había secretos entre ellos, ni la sensación de que provenían de mundos diferentes. Ahora, ambos sabían que compartían algo más profundo que el simple deseo de escapar de las expectativas familiares. Habían experimentado la misma presión, la misma necesidad de romper con un destino que no habían elegido. Durante las semanas siguientes, el protagonista y la mujer del café comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus planes y deseos para el futuro. A pesar de que él había estado dispuesto a renunciar a su herencia por ella, la revelación de que ambos provenían de familias adineradas cambió su perspectiva. No era necesario que él sacrificara todo, sino que encontraran una manera de vivir bajo sus propios términos, lejos de las exigencias de sus respectivos mundos. Un día, mientras caminaban juntos por un parque cercano,
Hablaron sobre lo que significaba realmente ser felices. El protagonista confesó que, durante mucho tiempo, había pensado que la felicidad dependía del éxito en los negocios, del poder y del reconocimiento social. Pero ahora, junto a ella, se daba cuenta de que la verdadera felicidad no tenía nada que ver con eso. La riqueza es relativa, dijo él, observando las hojas de los árboles moverse con la brisa. Todo el dinero del mundo no puede comprar la paz que siento cuando estoy contigo. Ella sonrió asintiendo en silencio. Sabía que él estaba aprendiendo a ver la vida desde una nueva perspectiva, una que ella había adoptado mucho antes de que se conocieran. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella, sabiendo que el tiempo para que él tomara una decisión final estaba llegando a su fin. El protagonista respiró hondo, sintiendo que, por primera vez, tenía el control de su destino. Ya no era el joven que había heredado un imperio con la obligación de casarse por conveniencia. Ahora era alguien que comprendía que su vida no tenía por qué estar regida por los deseos de los demás. «No quiero volver a ese mundo de apariencias», dijo con determinación. «Quiero empezar algo nuevo, algo que refleje quién soy realmente, no quién esperan que sea. Podemos crear nuestra propia vida, lejos de las expectativas de nuestras familias». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Sabía que él estaba dispuesto a dar un paso valiente, uno que pocos en su situación se atreverían a dar. «Pero, ¿qué pasará con tu herencia?», preguntó, consciente de lo que eso significaba para él. El protagonista sonrió, como si esa pregunta ya no lo perturbara. «He pensado mucho en eso. El dinero no es lo que me preocupa, y si perder la herencia es el precio por vivir una vida auténtica, entonces estoy dispuesto a pagarlo. Mi padre construyó un imperio, pero yo quiero construir algo diferente, algo que sea verdaderamente mío. No necesito ese legado para ser feliz». Ella asintió, comprendiendo que su amor por él no dependía de su fortuna ni de su posición. Lo que los unía era mucho más profundo, y sabían que podían enfrentar cualquier desafío si estaban juntos. Poco a poco, comenzaron a planear una vida que no dependiera del poder ni de las conexiones familiares. Sabían que la decisión no sería bien recibida por sus padres y que probablemente enfrentarían el rechazo de sus respectivos círculos sociales. Pero eso ya no les importaba. Habían encontrado algo mucho más valioso que el dinero, la libertad de ser quienes realmente querían ser. El protagonista decidió renunciar al control del imperio familiar. No fue una decisión fácil, pero sabía que era lo correcto. En una reunión final con el Consejo de Administración, les informó de su decisión, causando conmoción entre los presentes. Las reacciones fueron variadas, pero el protagonista se mantuvo firme. Había llegado el momento de dejar atrás las expectativas ajenas y comenzar un nuevo capítulo en su vida. Después de la reunión, salió del edificio por última vez, sintiendo una mezcla de alivio y paz. Mientras caminaba hacia el pequeño café, donde la mujer que amaba lo esperaba, supo que había hecho lo correcto. No necesitaba el dinero ni el poder para ser feliz. Todo lo que realmente importaba lo había encontrado en la sencillez de una vida vivida con autenticidad y amor. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.